No sé, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión síncrona de Prepa en línea CEP. Soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán Molina, de el módulo 20, Optimización de Sistemas Naturales y Sociales. Estamos en la semana número 3. Y bueno, este es el orden del día. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Jessica Mendoza. Muchas gracias por avisarme, porque había un problema técnico de que no se estaba escuchando la sesión. Y bueno, estamos nuevamente aquí comentando el orden del día. Es la unidad número 3. Vamos a revisar los temas que se van a revisar. De qué se trata el foro Aprendiendo. Cuáles son las características de las actividades integradoras 5 y 6. Y cómo los temas que vamos a repasar ahorita nos van a ayudar a poder desarrollar habilidades y terminar y concluir efectivamente nuestras actividades, ¿vale? Y ahí está la sección de dudas, pero también en cualquier momento pueden hacerme una pregunta o levantar la mano para que yo les pueda contestar, ¿vale? Y bueno, como les comentaba, estamos en la semana 3 y prácticamente es la mitad del módulo, aunque todavía falta desarrollar algunas habilidades y hacer algunas actividades que son muy importantes, no solamente para concluir este módulo, sino para que aprendan lo que es el desarrollo de habilidades en torno al impacto ambiental, ¿vale? Porque así se titula la unidad número 3. Esta semana 3 consta del 8 de junio al 14 de junio. Y bueno, se titula Sustentabilidad del entorno, participación social y equilibrio natural. Aquí pueden revisar la guía en su página de su plataforma. Tenemos temas como necesidades y actividades humanas, satisfacción de necesidades y sus consecuencias, instituciones y problemas ambientales, acciones para combatir problemas ambientales, sustentabilidad y desarrollo sustentable, ciudades, comunidades sostenibles, comunidades y servicios ecosistémicos y métodos de optimización, ¿vale? Y bueno, principalmente los temas que vamos a desarrollar en este tema de sustentabilidad en el entorno es la satisfacción de necesidades humanas frente a los derechos de los otros seres vivos, ¿sí? Y bueno, principalmente desarrollo sustentable. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Pues de alguna manera interpretar el entorno que nos rodea para proponer alternativas socialmente responsables en el cuidado del medio ambiente, y a partir de la experiencia que vayamos adquiriendo y leyendo sobre el contexto económico y social, definir algunas alternativas para el desarrollo sustentable, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión el foro Aprendiendo va a estar alrededor de este punto, que identifiquen algún conflicto social. Ya vimos también la semana pasada que ustedes podían identificar algunos que estuvieran vinculados, involucrados con algunas situaciones de problemática ambiental o de contaminación. En este caso vamos a redondearlo más hacia el cambio climático, este fenómeno que está relacionado con las acciones antropogénicas, es decir, las que se desarrollan o giran alrededor de las actividades del ser humano. Y con esta finalidad, bueno, vamos a proponer acciones y establecer conductas que promuevan la responsabilidad social y sustentable en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra localidad. Y bueno,
principalmente empezar desde nuestra casa, ¿vale? En este foro aprendiendo tenemos estas dos preguntas detonadoras, que es ¿qué conflictos sociales que sean consecuencia del cambio climático identificas en tu comunidad? ¿Y con qué acciones contribuyes para minorar el impacto ambiental en tu comunidad? ¿Sí? Siempre hay conflictos sociales, puede ser el, el hecho de la contaminación, el mal olor del drenaje, la basura que muchas personas la dejan en la calle o que dejan sus botes a media calle para que pase el señor el camión de la basura y pues simplemente dejarlo ahí a la intemperie pues ya provoca un mal gusto para las personas que pasan por la calle o que lo dejan en tiraderos clandestinos o simplemente personas que dejan su basura en el camino de los demás. Ese es un ejemplo, ¿no? Puede ser también si pasan por algún río, algún lago o algún canal que tenga mal aspecto o esté en malas condiciones, pues ese ya es un conflicto social. O conflictos sociales, por ejemplo, que sales de tu casa y si vives en una ciudad o una área conurbada que esté bastante afectada por la contaminación de los gases de combustión, pues eso también hay sí, un efecto de afectación de la salud, principalmente de las personas que viven ahí, pero a veces no sabemos o no consideramos la salud de nuestro entorno, ¿no? De los otros seres vivos que están alrededor de ese lugar, como son plantas o animales, o que afectan el equilibrio, ¿no? De los sistemas, de los ciclos, de los compuestos que siempre están moviendo las sustancias. Y bueno, en este aspecto, pues tenemos que verlo hacia el entorno del cambio climático, ¿sí? Cómo está afectando esto a nuestro entorno. Elevación de temperatura, cambios drásticos del clima, ¿vale? ¿Y qué acciones contribuyen para que se aminore el impacto ambiental? Sí, qué propuestas son bien adaptadas, cuáles no, por qué, en tu comunidad, en tu familia, en tu área en la que vives, si ya se reciclan los materiales, si se separa la basura, si no se separa, ¿por qué? Sí, pues eso depende de las legislaciones y de la pauta que marquen las autoridades del sector ambiental o tal vez a lo mejor del área de protección civil, pues qué es lo que marcan, cuál es la importancia que tienen sobre estas afectaciones. Y si no, pues si no hay ninguna regulación, pues a lo mejor empezar por uno mismo, ¿no? Que ve que se han estado realizando afectaciones en tu medio ambiente, ¿no? En tu localidad. No sé si aquí tengan alguna duda o un comentario, pues bienvenido. Y si no, es momento de que eso que están pensando, comentar, reflexionar, pues lo pueden comentar o colocar simplemente en el foro aprendiendo, ¿no? Ahí les hago la atenta invitación que vayamos practicando. Si quieren, he visto que algunos compañeros en la mañana ya hicieron alguna reflexión y también un saludo, pues a lo mejor sí les pido que los saludos se dirijan en el foro social, ¿no? Por favor. Y el foro aprendiendo, pues sí tiene que ser más dirigido sobre estos puntos, los conflictos sociales y el planteamiento de acciones para minorar el impacto ambiental, todo que vaya conforme a lo que se necesita. Y bueno, esto principalmente porque vamos a ir leyendo puntos o comentarios que nos ayuden a reflexionar y a acercarnos del conocimiento, ¿vale? Y bueno, tenemos también las actividades integradoras, que toda esta información que nosotros vamos pensando, reflexionando, haciendo propia o escuchando de los demás comentarios o leyendo, en este caso, bueno, pues nos van a ayudar para contribuir a formar nuestras actividades integradoras, porque necesitamos algunos elementos que son desconocidos y algunos otros que ustedes ya son expertos, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya son expertos en generar documentos de procesador de texto,
y pues necesito también que se vayan desarrollando sus habilidades para generar este tipo de documentos con buena limpieza, con buena organización, con buena ortografía, ¿sí? Ya en alguno de sus documentos que he evaluado, pues ya les marqué algunos puntos de retroalimentación, espero que los tomen en cuenta. En este caso, la actividad número 5 tiene el propósito de identificar dos conflictos sociales que estén vinculados a problemáticas ambientales, estableciendo acciones y conductas para promover la responsabilidad social y sustentable. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a entregar su documento en el que integren el desarrollo de los siguientes puntos, ¿vale? Primer punto, bueno, hay que buscar los conflictos, obviamente, dos solamente, pueden buscar más, pero obviamente tienen que ver cuáles son los que más se acercan a lo que ustedes pueden reflexionar, desarrollar y escribir, ¿vale? Y que estén vinculados a el desarrollo, el conflicto de alguna problemática ambiental. Así como ahorita les comenté algunos, ¿no? La basura, si se recicla, si se separa, la contaminación del río, del aire. Si ustedes ven algún proceso en el que alguna empresa no esté haciendo o creen que no se está haciendo, o tienen los elementos o fuentes de que se está llevando a cabo una mala o inadecuada, a lo mejor no es con mala intención, es simplemente desconocimiento de la del resguardo o forma de hacer el vertimiento de los desechos, o desconocimiento de que son desechos, ¿no? Simplemente tiran el agua y ya, ¿no? Pero entonces aquí sería un buen momento para poder desarrollar sus habilidades. ¿Por qué? Porque en su procesador de texto lo que van a hacer es describir ese conflicto, ¿sí? Aquí en el punto número 2 es descripción del conflicto, es decir, cuáles son las causas, ¿sí? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las condiciones que originaron este conflicto social? Y otro punto, justificación del problema. Explica la importancia, el impacto de los conflictos en tu comunidad, cómo es que está siendo afectado en tu comunidad, como vemos la semana pasada en alguno de las actividades integradoras, es cómo te está afectando a ti, a tu comunidad, a tu familia, a tu vecindad, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias de este problema ambiental, ¿sí? Como ejemplo, pues puedes tomar la recapitalización de las actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Tienes que comentar también quiénes son los participantes, ¿sí? Define cuál es el grupo de personas de la comunidad a las que se debe de invitar a participar para aminorar el conflicto social, ¿sí? A lo mejor es la empresa, a lo mejor es tu comunidad que siempre tira la basura en la esquina, a lo mejor es la colonia que nunca tiene cuidado de evitar fugas, o que no tiene el cuidado de lavar con una manguera las calles o su carro. Entonces a lo mejor no podemos hacerlo directamente, ¿no? Pero podemos hacer una campaña en la que ustedes pongan carteles o hagan videos, correos, redes sociales en las que ustedes se hagan valer su propuesta a través de este llamado de la responsabilidad social. Es hacer que seamos responsables de lo que nos toca, ¿no? Y sobre todo aquí en este punto, muy importante, número 4, es los recursos, ¿no? ¿Por qué es tan importante que cuidemos los recursos naturales? Porque no son infinitos, obviamente, pero porque son finitos, ¿no? Es decir, pues que el agua, por ejemplo, lo obtenemos de los mantos acuíferos, y si son zonas en las que vivimos que son del área de las capitales, pues no todas las fuentes como esta de la capital de la Ciudad de México son inagotables, ¿no? Al contrario, estamos viendo que hay una circunstancia de control de cada vez es limitado el flujo de este vital líquido, ¿no? Del agua potable. Y bueno, tenemos que considerar eso, y financieramente cómo es que este conflicto se ve afectado, ¿no? Si hay mayor cantidad de
recursos financieros, pues hacia dónde deben estar dirigidos, a qué programa, ¿sale? Porque hay zonas, por ejemplo, como el área de Iztapalapa, que el agua escasea o es un problema poder llevarlo hasta allá. ¿Y por qué? ¿No? Es pensar sobre eso, pues ya debe haber alguna forma de hacerlo llegar y por qué no se ha hecho. Entonces, la iniciativa aquí es, bueno, aquí se marcan iniciativas, es cómo plantean esas iniciativas, ¿no? Planteen 5 que sean proactivas, que fomenten el desarrollo sustentable en su comunidad y tomando en cuenta que va a desarrollar o va a resolver el conflicto social, así como quiénes son los que participan y qué recursos son los que se van a promover. O sea, el gobierno, quién lo hace, la gente, los de la vecindad, las alcaldías, quién, ¿vale? Por quiénes perdura. ¿Vale? Vamos al siguiente punto. Y bueno, ya finalmente todo esto lo van a agrupar en su documento de texto, ¿sí? Y bueno, simplemente van a colocar los datos de identificación en una portada muy bonita, con su nombre, con el grupo y el nombre de su asesor virtual o facilitador. Y van a describir los conflictos sociales de la comunidad que integre los siguientes puntos, ¿no? Y ya que tengan esto integrado en un archivo, van a nombrar ese archivo con la siguiente nomenclatura. Hay apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M20, S3, AI5, que es de la actividad integradora número 5, ¿vale? Hasta aquí no tienen dudas. Si no, pues en cualquier momento pueden revisar nuevamente esta grabación que voy a dejar en mi plataforma, en mi canal, en YouTube, que se pueden inscribir, es gratuito. Y aquí recomendarles que pueden regresar en cualquier momento a la grabación y si no les queda claro pueden enviarme un mensaje al mensajero o a mi correo electrónico, ¿vale? Entonces aquí está el ejemplo y con la terminación .doc, ¿vale? Es muy importante para que pueda revisarlo. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos el resumen de las actividades de la actividad número 5, que se titula Iniciativa Ciudadana. Esta es la rúbrica. Y bueno, aquí tenemos que en el aspecto cognitivo, pues es elaborar un documento en procesador de texto donde incluye los siguientes elementos. La portada con datos de identificación, la descripción de los dos conflictos sociales identificados en su comunidad que integre los siguientes elementos. Descripción detallada de los problemas, justificación específica de los problemas, participantes, los recursos y 5 iniciativas que integren los elementos anteriores. No sé si aquí tengan alguna duda, si no, manden un mensaje o un correo electrónico con sus dudas más precisas. En el aspecto actitudinal, bueno, pues que tenga el 100% de los elementos solicitados su documento, que sigan las instrucciones solicitadas y que el espacio se utilice de forma adecuada para que esté limpio la organización de lo que ustedes están escribiendo. Si quieren incluir imágenes también es válido para poder ilustrarlo y manejar mejor el espacio. Y bueno, a entregarlo en tiempo y forma y con la nomenclatura solicitada. Obviamente en el aspecto comunicativo, pues deben de organizar la información con ideas que describan los conflictos sociales de manera clara, coherente y precisa. Atender las normas de etiqueta, es decir, evitar el uso de negrillas en exceso o de evitar totalmente el uso de mayúsculas porque no deja ver con claridad el contenido de sus comentarios, ¿vale? Y evitar errores de sintaxis, ortografía y puntuación. En el aspecto de pensamiento crítico, bueno, aquí un principal punto es que se pueda ver de manera concreta la reflexión de los dos conflictos sociales, ¿sí?
cuál es el resultado de actividades humanas y cómo se afecta al medio ambiente. Y bueno, que se puedan ver claramente las causas y consecuencias y que se establezcan iniciativas. Estas iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable de su comunidad. ¿Vale? Entonces continuamos. Ahora vamos con la actividad integradora número 6. Esta actividad se titula Optimización de recursos, la cual tiene el propósito de desarrollar un método matemático de optimización de los recursos que se consideren, dentro de los que se consideren el social, el económico, político y que impacten en la comunidad a partir de resultados estadísticos. Bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un punto de inicio y un punto de partida, un punto de inicio de partida y un punto de llegada. El punto de llegada, punto número 1, el punto de llegada es el castillo de Chapultepec, ¿vale? Que está ubicado en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y ahí está en la primera sección de este bosque. Y el punto de partida será su domicilio, ¿sí? No importa en qué parte de la República se encuentren, ¿vale? O en qué parte se encuentren en este momento, ¿no? Lo importante es que hagan esta simulación, plan de viaje, esta agenda, que digan, yo me propongo que voy a ir al castillo de Chapultepec, digo, puede ser cualquier otro lugar, podría ser, pero vamos a ponerlo como que muy en claro, decir que la referencia sea para todos, ¿no? La idea es que todos tengamos un punto en común, ¿sí? Entonces, para esto vamos a utilizar la herramienta de Google Maps, ¿sí? Que es muy útil para todos ahora y necesaria. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta herramienta para poder localizar nuestros dos puntos, el inicio y el de llegada. Y a partir de eso vamos a ver cómo sería la ruta de llegada. Ya ven que en esta aplicación, en esta herramienta, podemos utilizar varios medios. Bueno, nos puede ayudar a revisar varios medios de transporte, como es por carretera, usando el transporte privado propio, o puede ser transporte público, o puede ser caminando, o puede ser por bicicleta, o puede ser por avión, ¿no? Entonces vamos a utilizar distintos, investigar cada uno de estos, o en todo caso también se puede hacer una siguiente metodología de llegada o de trayecto, hacer una mezcla de estos para para llegar a nuestro punto final, ¿no? Que es el bosque de Chapultepec. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar los distintos medios de transporte y revisar las diferentes rutas, o una complementaria que será utilizando la mezcla de una o dos o de todas, de todo depende de ustedes, pero que sea incluida ahí en su análisis. Entonces, para esto vamos a llenar la siguiente tablita. Entonces, en esta tabla vamos a registrar la información que consideremos importante y vital para el análisis de nuestra información de nuestro trayecto. Y bueno, no solamente va a servir para hacer la entrega de esta pequeña tarea, sino que a lo mejor en el futuro, corto, mediano o largo, nos puede servir nosotros para hacer el análisis de qué tan óptimos serían nuestros recursos, tanto financieros como de tiempo, para poder hacer un viaje turístico, un viaje de negocios, un viaje de cambio de, de residencia, no sé. Y bueno, considerar todos estos puntos es importante para nosotros. Y ahora más con el aspecto sustentable, ¿no? Que es un factor que tenemos que considerar ahora con el cuidado del medio ambiente, y no solamente
es del medio ambiente, sino que al cuidar nuestro medio ambiente, pues siempre nos regresa a nosotros, ¿no? A los seres vivos y sobre todo a los seres humanos, ¿vale? Y bueno, aquí en esta tablita, en la parte de arriba tenemos el tipo de transporte, sigue la siguiente columna, tenemos que llenar la parte de ruta, qué tipo de ruta es, si es una ruta gratuita o de peaje. En el tercero vamos a colocar lo que es la distancia en kilómetros, ¿sí? En la cuarta vamos a ver que vamos a hacer un estimado del costo en pesos, ¿sí? Es un costo aproximado. Y bueno, aquí dice que también tenemos que considerar si es en el automóvil, si vamos por la ruta libre, digámoslo así, gratuita, entre comillas, es cuánto nos gastamos de gasolina, ¿no? Si vamos en la de peaje, cuánto estamos gastando de gasolina, y ahora cuánto estamos gastando de la caseta de cuota, que sería el peaje, ¿no? Y ver el total. Y ahora también hay que ver el punto de equilibrio, que sería el punto del tiempo en la siguiente columna, cuánto tiempo nos estamos ahorrando o generando, sí, como lo quieran ver. Y obviamente ahora en las dos últimas es muy importante porque son clave para la decisión que ustedes van a tomar, para la reflexión, para el análisis, para desembocar este pequeño gran ejercicio que va a generar muchos cambios en nuestra vida. Y es el de transporte sustentable. Cumple con las características de un transporte sustentable, pues el automóvil no, a menos que por ejemplo si están utilizando un automóvil eléctrico, pero aún así hay que ver a futuro qué tan ecológico es, ¿no? Pero de todos modos ahorita lo dejamos que es un transporte ecológico, que no es un transporte, bueno, el coche eléctrico, ¿no? Y el automóvil que utiliza gasolina, pues no es nada ecológico. Ahora, el transporte público no es ecológico, pero tiene una mayor eh, contribución al ahorro de energía y de eh, evitar contaminación, no contamina menos, digamos, por grupo de personas, pero sigue contaminando, pero obviamente, como ustedes todos lo saben, a lo mejor contribuimos a que nuestro tiempo de llegada sea un poquito más largo, ¿no? Si vamos a pie, ¿qué tan beneficioso es? A lo mejor yo creo que es muy ecológico y muy beneficioso porque estamos generando desarrollo muscular, pulmonar en nuestro cuerpo, vitalidad, pero a lo mejor si tenemos que caminar 100 kilómetros no creo que sea tan beneficioso, ¿vale? Pues por eso les comentaba si tienen forma o la forma en la que ustedes van a llegar es con la mezcla de todos estos, pues lo pueden comentar, ¿vale? Y bicicleta también puede ser uno muy bueno, pero también hay que tener cuidado por las rutas por las que vamos, ¿no? Porque puede ser muy riesgoso, es muy sustentable, es muy benéfico para la salud, pero hay que saber por dónde hay que ir rodando, ¿vale? Y el avión, pues ahí lo dejamos en el punto de equilibrio entre costos. Si vivimos muy retirados, pues obviamente que es el mejor plan ideal para poder transportarnos, y siempre y cuando consideremos los costos y cómo es que queremos llegar, ¿no? Porque pues era importante por eso más bien estaba enfatizando la importancia de que si alguna vez queremos viajar por distintos aspectos, el aspecto de desarrollo de un trabajo, de un negocio, de nueva residencia, o simplemente por viajar, por gusto de viajar y llegar a un lugar turístico, pues todo eso va a empujarnos a hacer este tipo de consideraciones, de llegar más rápido por avión y a lo mejor evitar el tráfico y que más otras alternativas de transporte tienen que ser consideradas, ¿no? Y bueno, en el último punto lo dejé porque es qué normas tienen que cumplirse, ¿no? En este caso, la más segura que sepamos es la de verificación del automóvil si vivimos en ciudades
en las que se tienen que tomar estas regulaciones, ¿no? Y el seguro de viajero, ¿no? También si viajamos por la de cuota. ¿Alguna duda? Si no, con todo gusto estoy en mi correo o en el mensajero de la plataforma para podérselos resolver. Continuamos. Bueno, ya que tienen toda esta información, pues vamos a elaborar una gráfica de barras con las siguientes variables, ¿vale? Tipo de transporte, distancia, tiempo y costo aproximado. A lo mejor no vamos a generar 4 barras, bueno, gráficas de barras, ¿no? Pero sí considerar gráficas de barras en función del tipo de transporte y la distancia que está haciendo. El tipo de transporte y el tiempo que se está haciendo para poder llegar al destino, y el tipo de transporte con el costo aproximado, ¿vale? Y compararlos. Y ya que los comparamos, vamos a hacer este análisis respondiendo con las siguientes preguntas. Vamos a enfatizar con la siguiente pregunta: ¿de qué manera el tipo de transporte impacta en el medio ambiente? ¿Sí? Es decir, si vemos que es un transporte que contamina, pues ¿por qué contamina y qué podemos hacer para evitar que el tipo de transporte se vea mejorado en la regulación del medio ambiente, ¿no? A lo mejor como les comenté el ejemplo de si utilizamos, ¿cuál es la comparación entre utilizar un transporte ecológico y otro no? Es decir, un automóvil de combustión interna y un automóvil eléctrico. Pues el transporte eléctrico pues simplemente no contamina, sí, pero tenemos que hacer la mención de que es mucho más costoso, ¿no? Y entonces, pues, si no podemos llegar a ese sector, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué otras alternativas? Y aquí está el punto. Es cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo, ¿no? Sí, ese es con el otro tipo de gráfica, ¿no? Tipo de transporte y el tiempo, ¿no? Si vamos en un tren o en el metro o en un transporte público, en cuánto tiempo llegamos, en vez de que llegamos con nuestros propios medios en un transporte privado, ¿no? Nuestro coche, en nuestra moto, pues cuánto tiempo, cuánto cuesta nuestro transporte y en cuánto tiempo llegamos. Ahí hay un desequilibrio que tenemos nosotros que hacer, ser reflexivos y hacer notar cuáles son los beneficios y cuáles son los contras, ¿no? O no contras, sino simplemente cuáles son los puntos en los que este equilibrio son simplemente controversiales en cuestión de si ahorramos tiempo, ajá, pero sí tenemos que contar con el medio de transporte y pues tenemos que tener otro tipo de consideraciones, como es pagar el seguro, pagar la gasolina, darle mantenimiento a nuestro coche. En cambio, si vamos en un transporte público, pues a lo mejor vas a ir incómodo, no puedes llevar todas tus cosas, vas a llegar un poquito más tarde, y ya depende de cada quien qué responsabilidad social tienes para con el medio ambiente, es decir, si puedes o no en esa ocasión evitar usar el transporte privado, o sea, tu coche, tu propio coche, y si es necesario, pues, ¿por qué no? Y vale la pena que utilices ese costo para poder ahorrar el tiempo y la comodidad. Y aquí hay otro punto que ya no contestamos, ¿no? Y lo vamos a ver al final. Vale la pena que utilices todos esos recursos y veas todo ese tiempo que te está ahorrando por seguir contaminando, ¿sí? Ya lo vimos con la huella ecológica, ¿no? Los pequeños, grandes, más bien los pequeños cambios que hagas para un gran cambio ambiental, pues son los mejores, ¿no? Ahí se los dejo para que también lo planteemos en el foro. Los invito a que participen en el foro de Aprendiendo, y pues también que lo vamos a utilizar en el siguiente foro, ¿no? El siguiente foro de la semana número 4. Y bueno, continuamos con el punto número 6 de este punto 5 de análisis de las gráficas. Es cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en la inversión del tiempo, ¿sí? Eso es a lo que me refiero, es cómo es que este tipo de transporte genera un impacto positivo, o por qué no se está dando, ¿no? El avión, ¿no? Porque pues también hay que hacer análisis que a lo mejor te estás ahorrando el tiempo,
¿no? Mucho tiempo, a lo mejor tienes que transportarte. Ya vi que algunos de sus videos viven en Chiapas o viven al norte, en Nuevo León, y a lo mejor transportarse hacia acá, hacia la Ciudad de México, para venir a ver el bosque de Chapultepec, pues no lo pueden hacer en bicicleta, ¿no? Forzosamente tienen que utilizar un avión, pero el avión contamina porque cuáles son las gases que produce en la combustión, porque también utiliza un tipo de combustible, ¿vale? Entonces, y porque es tan caro, ¿no? Hay también, a veces que depende de la temporada, es más caro que otras veces, y eso es el análisis que ustedes tienen que llevar a cabo. Y obviamente que ahorita más con esta nueva normalidad, pues sí es mucho más el fino análisis de este aspecto, ¿no? De vale la pena viajar y por qué y hacia dónde. Bueno, ya después de este análisis, de contestar esas preguntas, pues vamos a integrar nuestro trabajo en una hoja de procesador de textos, en donde vamos a recapitular todo esto. Y no solamente vamos a recapitular, sino que vamos a llenar todos los aspectos bueno, ya saben que nuestra portada es el primer impacto de nuestro documento, con nombre, grupo y nombre de su asesor virtual. Y bueno, van a colocar la tabla de registro ahí muy bonita, con colores que no sean tan vistosos, pero que sean modesta. Y van a colocar las gráficas, ¿sí? Muy importante que coloquen las variables y el título, y que sean de un tamaño que se pueda ver adecuadamente, ¿vale? Al final, bueno, y las análisis, los puntos de la reflexión, ¿sí? De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente, cómo impacta el costo del trayecto en la inversión de tiempo, y cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. Pues lo van a colocar aquí en la sección de su hoja de procesado de textos, análisis de la gráfica. Y después una pequeña conclusión. Se van a ayudar con la siguiente pregunta: ¿qué transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? ¿Sí? Es muy importante considerar todas las variables, considerar cada una de sus necesidades, cada uno de los planteamientos de qué tan positivo es el impacto del uso, el uso de cada uno de sus medios de transporte utilizados, o favorito o necesario, ¿sí? Para que ustedes hagan su análisis y conclusión, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, Jessica, con todo gusto. Y bueno, una vez que tengan integrado todo en su archivo, guárdenlo con la siguiente nomenclatura: apellidos-nombre- M20 S3 AI6. Aquí está el ejemplo, terminación del archivo .doc, para que yo lo pueda revisar. Aquí está la rúbrica de la actividad 6, optimización de recursos. Y bueno, elabora este documento con la portada, tabla de registro, gráficas y respuesta detallada de las 3 preguntas. Y con todas esas preguntas y tu análisis profesional, van a ser la conclusión. Aquí la idea es que ustedes tengan la mejor de las intenciones para hacer un análisis propositivo, que tome en cuenta la responsabilidad social que tienen, y la responsabilidad que tienen con lo que ustedes están viviendo, ¿no? Porque no es lo mismo ir en bicicleta si vives en el sur del país y te transportes a la Ciudad de México. Ok, entonces voy a considerar bien estos puntos que me comentas. Me comenta Jessica que hubo muchos problemas en la grabación que yo subí, ¿vale? Entonces,
yo voy a revisar este punto y voy a mejorar la calidad de la presentación de la semana pasada. Y bueno, no voy a tener mayor cuidado en esta que estoy colocando. Voy a enviar, voy a revisar los correos para poder revisar si tuvieron dudas con mayor frecuencia, ¿vale? Entonces, continuamos con la que deben de cumplir con el 100% de las actividades, de los elementos en la actividad, y evitar el uso de negrillas, mayúsculas también, y que tengan mayor cuidado en en la ortografía y puntuación y sintaxis, ¿vale? Bueno, ya en el aspecto de pensamiento crítico, bueno, que se vea que estudiaron el trayecto, que se vea el análisis de las 3 variables, las gráficas, ¿vale? Y que toman en cuenta la reflexión sobre qué transporte es el que ayudaría a reducir el impacto ambiental, ¿vale? Los invito a que respondan sus actividades formativas, la número 5 y 6. La 5 es responsabilidad y cambio climático, preservación de los recursos naturales, la 6. Y bueno, este es los objetivos de la unidad número 3. Sustentabilidad del entorno, participación social y equilibrio natural. Y bueno, aquí es el aprendizaje es que ustedes identifiquen el impacto del cambio climático en esta sociedad y reflexionar de manera ética y responsable cómo es que esto genera conflictos sociales. Y bueno, van a interpretar los resultados estadísticos con métodos matemáticos de optimización para analizar su incidencia en la transformación del entorno natural, ¿no? Que es lo que están haciendo con esta actividad número 6. Aquí tienen, por supuesto, su contenido de extenso que está al final de la plataforma. Es sustentabilidad del entorno, participación social y equilibrio natural. Y bueno, se han preguntado cuáles son las consecuencias a nivel global del cambio climático. ¿Cómo ven su comunidad o localidad en los próximos 10 años? Que es lo que también ya vivieron en la actividad pasada, ¿sí? Que estoy revisando sus infografías. ¿Qué es lo que pasaría con el planeta si no tomáramos estas acciones? ¿Y cuáles son los hábitos que son perjudiciales para el medio ambiente, ¿no? Como es seguir tirando la basura, desperdiciando nuestros recursos naturales como la luz, como el agua, no cuidar nuestras áreas forestales, y qué hábitos y acciones que pueden cambiar o aminorar el cambio climático, ¿sí? Bueno, en este aspecto, pues ya hemos revisado que las necesidades humanas y de otras especies dependen mucho de los recursos naturales, y uno de los principales es la energía solar. Y bueno, que hay una cadena alimenticia que el hombre siempre ha sido el que la ha dirigido. Y aquí para su actividad número 5 les pide que revisen en base a las actividades económicas primaria, secundaria y terciaria, cómo son estas actividades y cómo se ven afectadas en función de los conflictos sociales, ¿sí? Entonces, recordemos que las actividades primarias son aquellas que se encuentran en primer lugar, que son básicas y que hacen uso de recursos naturales y que han sufrido algún tipo de transformación, y entre ellas se encuentra la agricultura, la cría, la explotación de animales, el aprovechamiento forestal, la pesca y la caza. Dentro de las secundarias, pues estas se caracterizan por que existe una transformación de bienes, ya sea a través de algunos procesos productivos, ¿sí?, cuyo origen pueden provenir de actividades primarias. Y aquí podemos tener la minería, la generación eléctrica, la transmisión y distribución de energía eléctrica, agua, suministro de gas, la construcción, la industria manufacturera.
Y tenemos las actividades terciarias. Y aquí estas son variadas, involucran distintas clases de tipos y de trabajos humanos para atender algunas situaciones como demandas de comercio, de transporte, servicios financieros, inmobiliarios, profesionales, científicos, técnicos, corporativos, de manejo de desechos, simplemente, o educativos, de salud, recreativos, gobierno, que son los que hacen que se movilice en mayor fluidez la economía de una zona o hasta del país, ¿no? O globalmente ya lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, bueno, aquí ya vemos un ejemplo del aprovechamiento forestal, ¿sí? Hay recursos maderables y no maderables. Y bueno, cada vez vemos que hay una pérdida de la cobertura vegetal, ¿sí? Y bueno, también hemos visto que esto afecta al ciclo de carbono. Hay una gran generación de dióxido de carbono, que esto afecta al efecto invernadero y obviamente también al cambio climático, ¿sí? En la sección el área de pesca, la industria de la pesca, pues es un área que está en creciente desarrollo, crecimiento, ¿sí? Porque cada vez hay una gran demanda de este recurso y sobre todo porque va dirigida hacia el área de alimentación. En el aspecto de la industria minera también va creciendo muy rápido y drásticamente porque cada vez las áreas donde se recolectan ciertos metales, ¿sí? O básicos y preciosos o utilitarios, pues va bajando la cantidad de presencia en los diferentes países y cada vez hay mayor necesidad de estos, ¿no? Para la construcción o para, de bienes inmuebles o para la industrialización, ¿vale? Simplemente algunos metales los vemos en la parte de la electrónica, ¿no? Y bueno, aquí también vemos el aspecto energético. Los principales países, aquí tenemos China, Estados Unidos, India, que son productores de carbón. Y bueno, ya aquí hay un pequeño recurso que les recomiendo, que es el de hidrocarburos. Y bueno, aquí les dejo este recurso que lo pueden revisar. Y ahorita lo vemos, ¿no? Que es sobre, es de exploradores.org.p y ahorita lo revisamos, es sobre cómo se obtienen los hidrocarburos. Este otro que es sobre publicaciones sobre cómo cuidar el agua de la OPEC, organización de, más bien cómo se da desarrollo implementación de distintos recursos para seguir con el desarrollo del área petrolera, ¿sí? De la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí tenemos nuevamente nuestro recurso de país megadiverso, datos abiertos sobre producción agrícola, para que pueden revisar cómo es que ha cambiado año tras año. Y bueno, aquí algunas de las industrias y gobiernos, cuál es el papel de la industria, ¿no? Por ejemplo, las principales industrias que dan mayor empuje es el petrolero, la minería, siderúrgica, es decir, obtención de metales, ¿sí? Y celulosa, papel y la azucarera, ¿no? Ahora que es muy importante la azucarera por la obtención del alcohol, ¿no?
por la biofermentación. Algunas organizaciones sociales civiles, como es Pronatura, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Naturalia, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, Greenpeace, Organización Mexicana de la Conservación del Medio Ambiente. Y bueno, llegamos a nuestra famosa área de dudas. Dudas aquí. Bueno, mientras si me van enviando un mensaje o si Jessica me manda me escribe en el chat sobre dudas, con todo gusto. Ahorita voy a hacer compartición de pantalla de la sección de los recursos que les estoy invitando a revisar. Vamos a esta parte, ¿vale? No sé si ya, Jessica, estás viendo sobre esta que les recomendé sobre exploradores.org.p. Bueno, aquí vemos distintas áreas que se pueden revisar, que nos den una idea mejor cómo se obtiene los recursos en el área de la minería, de hidrocarburos o la electricidad. ¿Sí? Yo me voy en el área de hidrocarburos, pueden revisar cualquiera y cómo se obtienen, cómo se utilizan de manera cotidiana, ¿sí? Cómo está vinculado el hidrocarburos y la economía, y bueno, es que lo vean y hagan suyos el material, ¿no? Si tienen alguna duda, con todo gusto estoy para podérselas atender, ya sea por correo o hay muchos guías, dibujos animados, láminas didácticas, ¿sí? Y bueno, también aquí les voy a recomendar esta plataforma, esta que se llama Traza tu Ruta, y entonces aquí van a colocar el estado de origen. Yo voy a ponerlo desde Chiapas, ¿no? Me va a dar desplegar, elegir la ciudad de origen. En este caso lo voy a hacer desde vamos a hacerlo desde Tapachula, ¿no? Que es un bonito lugar. Y bueno, vamos a dirigirnos, ya sabemos que al Distrito Federal, y en este caso a donde quedamos, a Chapultepec, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí a continuación es solicitar el gasto de combustible. Y bueno, si conocen los datos de su automóvil, o los pueden preguntar o investigar. Y bueno, aquí sobre todo es importante el gasto, el tipo de combustible, ¿no? Y el rendimiento. ¿Vale? Claro que sí, muchas gracias, Jessica. Que te vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias y éxito. Entonces aquí damos consultar. Permitimos el uso de la aplicación. Y bueno, aquí ya nos indica el resumen, ¿no? Esto obviamente lo estamos haciendo con la idea de que vamos a transportarnos en automóvil, ¿sí? Aquí está. Y aquí está nuestra ruta, ¿no? Obviamente nos está dando la ruta por las carreteras de cuota, ¿no? Aquí están las casetas, el costo de cada caseta, si es en automóvil, la longitud final, ¿sí? Que sean los kilómetros, son 1000 kilómetros, y
y el tiempo, ¿vale? Que es muy importante que ustedes lo consideren. Después de esto ya viene, aquí viene lo que recorrieron, ¿sí? Y aquí viene, la primera es el costo de combustible, ¿sí? Y este es el costo por el trayecto del uso de las carreteras de peaje. Entonces la suma nos da el costo final, ¿no? Pero vean cuál es el rendimiento, ¿no? Cuánto se paga por la caseta. Y esto, obviamente no sé, creo que no es lo actualizado, pero eso es un buen principio, ¿no? Entonces, considérenlo como la opción que tenemos y cuál es el costo final, ¿vale? Y bueno, ya esto es también ahora la otra herramienta que es lo que les recomiendo es que utilizar Google Maps también, que es parte de la herramienta que tienen que utilizar. Aquí simplemente seleccionan Chapultepec, aquí está el castillo de Chapultepec, ¿sí? Acá está. Y ya que lo tienen ahí, ya nos ponen cómo llegar y van a poder mencionar vamos a hacerlo desde afuera, ¿no? Vamos a hacerlo ahora desde aquí, ¿no? Entonces aquí hay varias opciones. Aquí nos marca la de si vamos caminando, ¿sí? ¿Cuántas horas son? 8 horas, pero vamos haciendo transporte público, es igual de ecológico, pero menos desgastante. O si les da la del automóvil, ¿no? ¿Sí? Y ya aquí les da el tiempo aproximado, ¿vale? Y ya ustedes si tienen el rendimiento de cuánto gasolina utilizan por este kilometraje, pues ya tienen una idea muy particular de lo que necesitan para su actividad. Y bueno, si no hay algo más que ustedes quieran comentarme, pues nada más recordarles los tiempos de entrega, las actividades 5 y 6, la fecha límite de entrega es el 14 de junio y estoy recibiendo sus solicitudes de extensión de entrega de las actividades 3 y 4 y que las puedan entregar en tiempo y forma. Ha sido un placer, les deseo el mayor de los éxitos, cuidémonos todos y muchas gracias por inscribirse a mi canal y muchas gracias por estar conmigo aquí en esta sesión número 3 de Prepa en línea en CEP del módulo 20. Soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán Molina, y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.